¿Qué harías si en el pueblo donde vives ocurre una masacre en donde absolutamente todos los habitantes son aniquilados y el único sobreviviente eres tú? Y cuando todo apuntaba a que tú eras el culpable, una serie de fotografías macabras encontradas en tu cámara le dan una vuelta de 180 grados al asunto. Pues bueno, vamos a averiguarlo. Esta historia comienza en un pueblo llamado Sangre de Cristo, en donde recientemente absolutamente todos los habitantes fueron privados de la vida de formas terribles y sin piedad, y de todos ellos, el único sobreviviente es un hombre llamado Francisco Salazar, un inmigrante de 38 años. El tipo fue encontrado completamente cubierto de sangre, y aunque honestamente el hombre no tiene el tipo de ser un psicópata, pues todo apunta a que el culpable del acto había sido él. La policía rápidamente pone manos en el asunto, adentrándose directamente en el pueblo, y para que se den una idea de la magnitud de la catástrofe, un día antes del evento, el pueblo contaba con 57 habitantes y ahora está completamente vacío. Las autoridades se van encontrando de a poco con la escena del crimen, topándose con restos de personas a más de una milla del pueblo, como si estas hubiesen sido arrastradas varios metros antes de desaparecer. Y digo desaparecer porque, misteriosamente, ninguna persona fue encontrada completa, únicamente por partes. A medida que el reportaje va avanzando, se nos van presentando testimonios de personas que, de una u otra forma, estuvieron involucradas con este evento. El primero en ser entrevistado es un hombre llamado Lauren Ross, el cual es un escritor de renombre que ha realizado más de 5 libros, todos ellos relacionados a casos que aparentemente tienen una explicación clara y precisa, pero que según sus palabras, estos pueden tener pistas que muchas veces no se toman en cuenta. El tipo cuenta que, algunas horas después del evento ocurrido en Sangre de Cristo, Francisco Salazar fue encontrado por un camionero llamado Mario Schatzker, cuando este intentaba cruzar la carretera, el cual rápidamente lo trepó a su camión y después procedió a llevarlo al hospital más cercano. La gente rápidamente comenzó a creer que las autoridades habían detenido a Francisco por el simple hecho de ser mexicano, pero el sheriff del lugar sale a aclarar que esto no es así. Él fue detenido porque estaba bañado con la sangre que le pertenecía a más de 15 personas. Aunque a primera instancia eso sería suficiente prueba para condenar al pobre Francisco, no se estaba tomando en cuenta otra cosa que también era muy importante, y es que en los restos de las víctimas se encontraban heridas provocadas por mordidas que no coincidían con la dentadura de Francisco, aunque extrañamente, Francisco sí que tenía mordidas que pertenecían a las dentaduras de las víctimas. O sea que de alguna forma las supuestas víctimas se defendieron a base de mordidas, o hay algo detrás de todo esto que no nos están diciendo. Francisco Salazar fue condenado a la inyección letal en menos de media hora, y a pesar de que su vida estaba en juego, el hombre no dijo ni una sola palabra durante el juicio. Algunos días después, Lauren Ross logró obtener una cinta de video muy importante, en la cual se plasma una entrevista que una reportera le realizó a Francisco la noche en la que el tipo fue detenido. En dicha grabación, Francisco continuaba presentando la misma actitud que en el juicio, totalmente ido en sus pensamientos y con cero remordimientos, además que se limitó a decir una frase que es bastante curiosa: la gente que me atacó eran a los mismos que conocí por años, solo que ya no estaban vivos, y aunque ahora estoy encerrado aquí, al menos ya no podrán atraparme. A pesar de que todas las cosas que Francisco estaba diciendo parecían delirios o cosas inventadas, una persona aparecería para ponerle más misterio a este evento, y es que resulta que el camionero que se topó a Francisco en el camino encontró en la parte baja del asiento del copiloto de su camión un rollo fotográfico que le pertenecía a Francisco, el cual desde siempre había sido un gran aficionado a tomar fotos, y justamente esto es lo que le daría pie a la siguiente serie de espeluznantes imágenes. Algo primitivo y horrible se movió esa noche sobre Sangre de Cristo, y el único sobreviviente lo había documentado todo. A pesar de que un fotógrafo de renombre analizó cada una de las imágenes que fueron extraídas del rollo, y prácticamente podría jurar por su vida que ninguna de ellas había sido retocada o alterada, la policía desestimó las imágenes casi de forma inmediata, argumentando que cualquier persona que medianamente supiera usar Photoshop podría editar una imagen de esa forma. Para este punto, tanto las autoridades como la opinión popular sabían que solamente habían dos opciones: o Francisco cometió este crimen atroz y montó la escena para poder sacar sus fotos, o todo lo que estaba diciendo era absolutamente cierto. Para intentar darle algo de credibilidad a las fotografías, la entrevistadora le pide a Francisco que empiece a contar las cosas que vivió desde el inicio, y sin nada que perder, el hombre así lo hace. El hombre cuenta que en el momento que todo comenzó, él estaba colocando un rollo en su cámara para hacer algunas fotos, cuando de repente un chico del pueblo llamado Dani apareció en su entrada completamente bañado en sangre. Francisco rápidamente lo ayuda y lo recuesta en su sofá, y a los pocos minutos, el chico pierde la vida. Lo increíble
increíble es que inmediatamente Danny se pone de pie, y en palabras de Francisco, el chico tenía la misma cara y el mismo cuerpo, pero ese ya no era Danny. Sintiéndose amenazado y empleando su instinto de supervivencia, Francisco se vio forzado a detener a Danny empleando un pico, y es hasta ese momento que el chico dejó de moverse. La policía sabe que esto es un hecho. Ahora la pregunta es, si Francisco ya había cometido este crimen, ¿por qué en lugar de correr hacia el sur decidió meterse al pueblo a pedir ayuda? Pues esto se responde con la siguiente foto. En ella se puede observar un grupo grande de personas acercándose por el sur a través de las colinas, y aunque no se alcanza a ver de forma precisa, digamos que no parecen tener muy buenas intenciones. Francisco relata que llegó al pueblo a través del campo, encontrándose en el camino con un hombre llamado Ron Templeton, el cual era un miembro fundador de la comunidad, y también un experimentado cazador. Francisco intenta convencer al hombre de venir con él para ayudar a la gente del pueblo, y aunque el hombre disparó su rifle contra estas personas, simplemente no caían, por lo que Ron Templeton terminó siendo una víctima más. Sin embargo, Grace todavía hacía falta en esta historia. Francisco se acerca hasta el lugar, y al descubrir que el edificio estaba cerrado, rápidamente piensa en entrar por la parte trasera, por una bodega de la que sí que tenía llaves. Cuando el hombre logra acercarse lo suficiente a una de las ventanas que conectaban la escuela con la bodega, es el instante en el que logra captar las últimas 3 fotografías del carrete, las últimas 3 fotografías que lograron helarme la sangre. Y es que en ellas se puede ver a la pequeña Grace aferrada a los barrotes de la ventana, mientras que un grupo grande de estos seres vienen detrás de ella. Es justamente ahí cuando Francisco abandona la seguridad que estar detrás del lente de la cámara le proporcionaba, solamente para alcanzar a tomar la mano de la última miembro de la familia que alguna vez lo acogió como parte de la misma. Al terminar con su relato, Francisco entra en estado catatónico, teniendo que ser atendido por los médicos de la prisión. A pesar de las apelaciones que el abogado de Francisco realizó, esto de nada sirvió, y Salazar fue ejecutado el 3 de febrero del 2013, siendo enterrado en Arizona, en el mismo estado en donde la masacre fue efectuada. Los seres que fueron fotografiados por Salazar llegaron del sur, pasaron por el pueblo y luego se dirigieron hacia el norte, en donde desaparecieron sin dejar rastro. Sin embargo, la historia de Francisco Salazar aún no termina aquí, ya que según reportes policíacos, un grupo de rebeldes descubrieron dónde estaba la tumba del hombre, y a manera de venganza, decidieron llevarse su cuerpo. Lo último que podemos ver es que 7 semanas después de la ejecución de Salazar, varias desapariciones se han estado suscitando en todo el estado, siguiendo un rastro que conduce hacia el norte, lo cual culmina con una grabación encontrada cerca de los restos de un campamento. En ella se pueden ver a 2 chicos llegando a los restos del campamento previamente atacado, desde donde emergen varios sujetos que rápidamente proceden a atacarlos, y de los cuales destaca un hombre con traje de prisionero, el cual damos por hecho se trataba de Francisco Salazar reanimado, finalizando la historia. ¡A huevo! ¡Triunfó el mal! Por si no quedó claro, las cosas que atacaron el pueblo de Sangre de Cristo eran básicamente zombies, y a juzgar por las fotografías, estos parecían deformarse a tal grado que perdían todo rastro de humanidad, pareciéndose más a demonios o vampiros que a zombies. Pero esto únicamente es teoría mía, déjame saber qué piensas tú en comentarios, te prometo que los leeré. Yo ya te conté una, ahora tú cuéntame, ¿qué te pareció la historia del día de hoy? Recuerda seguirme en mis redes sociales.